la charla de las murallas de Madrid, de la M40, es la charla 17, y vamos desde el barrio del Pozo, prácticamente desde la carretera Villaverde-Vallecas hasta la A4. Y veremos también todos esos bordes del río Manzanares rodeando un poco al barrio de Entrevías y al Pozo que hemos visto en las lecciones anteriores. Fijaros que hemos seguido la M40 rodeando Madrid desde el gran monumento que era el Estadio Metropolitano. Echábamos en falta más grandes monumentos en toda esta franja sureste de Madrid. También echábamos en falta la presencia de edificios empresariales, de oficinas, que mezclaran los usos, porque estamos atravesando una zona de Madrid que es esencialmente ciudades dormitorio, donde le está faltando suelo empresarial, nos están faltando oficinas, nos están faltando también grandes centros de comercio. Aquí aparece ya en Vallecas un área industrial, pero todo este borde es un borde donde está faltando una mezcla de usos. Y ahora, tras pasar el barrio del Pozo, vamos a recorrer la última promontorio, por así decir, sureste de Madrid, que es toda esta colina, y vamos a recorrer también todo este encuentro con la A4 desde este punto. Como veis, a partir de aquí, la M40 se dirige puramente hacia el oeste. Hemos comentado que una de las posibilidades que tenía la M40 era haber rodeado Mercamadrid, es decir, en vez de haber cruzado la meseta, haber rodeado un poco buscando el arroyo de la Gavia, que es el arroyo que desciende del cuenco que es Vallecas. Porque os fijáis que en Vallecas habíamos bajado y luego hemos vuelto a subir a las cotas altas. Es decir, una M40 que hubiera rodeado Mercamadrid habría rodeado la última meseta, la cota 600 de Madrid. Pero bueno, una vez aquí, claro, era verdad que lo tenía más difícil para cruzar. No podía cruzar quizá por aquí. El caso es que optó por cruzar un poco más al norte y eso hizo que cruzara esta meseta. Aquí lo tenemos más claramente. Fijaros que aquí nacía la M31, que prácticamente le faltaba una buena conexión con la Avenida Buenos Aires y con la Entrevías, porque es una radial muy importante que nos dirige ya hacia la R4. Y aquí ya estamos llegando a un punto importantísimo de Madrid, el gran nudo sur, donde sale la carretera de Andalucía, la A4, que sustituyó a la antigua Nacional 4 que venía por aquí. Es un nudo muy importante porque además no solo está este nudo, sino que se produce la entrada principal de aves de España, se produce por este punto. También estaba el canal del Manzanares, casi desaparecido, y el río Manzanares. Como veis aquí se producía un pequeño desfiladero, que era donde ha sucedido este nudo. Es un nudo importantísimo, muy complejo, y lo vamos a ver. Fijaros aquí lo importante que es, cuando uno ve este mapa, se da cuenta cómo Madrid, que ha ido poco a poco saltando sus murallas, desde la primera muralla, podríamos decir la M30, la segunda muralla, que es la M40, la tercera muralla, en este caso podría ser la M45, y la cuarta o quinta muralla, que sería la M50. Fijaros cómo la ciudad va creciendo en homotecias, lo cuento en mis charlas sobre la ciudad, como un juego de muñecas rusas, donde la ciudad va repitiendo sus esquemas hasta en manera de círculos concéntricos, aunque el centro puede ir variando según se va desplazando el corazón de la ciudad. Fijaros, lo que quería mostraros es cómo en este promontorio final que dio origen a Madrid, aquí tiene Madrid unas posibilidades de expansión maravillosas, porque son cotas altas, con unas visuales hacia el sur preciosas, con una zona ya protegida, todos estos barrancos que descienden hacia el Manzanares, se va a encontrar con el Jarama. Es una situación privilegiada para expandir Madrid. Bueno, y estamos en esta colina, que luego hablaremos mucho de ella, porque era una acrópolis bellísima para haber culminado bien Madrid. Vamos a hacer este recorrido desde el cruce de la carretera de Villaverde a Vallecas, y si es que un cruce en 8, en Tréboles, hasta la A4. En él, como se da, veis, se da este importantísimo enlace con Mercamadrid. Bien, esto era el lugar de donde veníamos. Perdonad que hay mucho ruido de fondo. Y voy a moverme. Entonces, fijaros que esto era lo que veíamos viniendo
veníamos, ya veis, del barrio del Pozo. Ahí vemos las torres del Pozo. Es decir, estamos mirando hacia el norte. Busco un sitio donde hay menos ruido de fondo. Porque la charla de hoy es muy importante. Estamos justo en el meridiano de nuestras conferencias. Perfecto. Allí vemos las torres, las últimas torreones del barrio del Pozo, casi los últimos torreones de Madrid. Y si seguimos, ahí vemos ese hotel que formaba parte de Mercamadrid, con esa pequeña vaguada, que realmente no es una vaguada, porque estamos todo el rato dentro de una cota que ha ido bajando. ¿Recordáis? Estábamos a cota 680, en el Estadio Metropolitano, en los nuevos barrios, pero ahora ya estamos en cota 600. Hemos ido descendiendo poco a poco. Ahí vemos ese maravilloso parque forestal de Entrevías que rodea los últimos barrios sur de Madrid. Y aquí tenemos esta Acrópolis, que era la Escuela de Formación Profesional, y esta es la vieja carretera de Villaverde a Vallecas. Ahí vemos esa rotonda, semirotonda, que es la que da acceso a Mercamadrid. Ya vemos cómo por aquí, por este ramal, se habían desviado ya hace tiempo los camiones que van hacia Mercamadrid. Y ahí vemos la Acrópolis, esa educativa de la formación profesional. Bueno, ya veis cómo todos los camiones ya se van dirigiendo para cruzar hacia Mercamadrid. Ahí tenemos ya el gigante de Mercamadrid. Realmente es una ciudad, para ella dedicaremos la siguiente lección. Estamos ya muy cerca veis que aquí se ha producido un corte del terreno, es decir, estamos a una cota alta y aquí la M40 decidió pasar por el centro de esta meseta. Yo creo que fue un error. Su trazado, esta extraña recta, se ve raro, lo veremos ahora desde la carretera, desde el parte alta. Estamos ya pasando por el primer punto de la rotonda. Aquel es el siguiente puente de una gigantesca rotonda que no está dibujada como un gran círculo, sino como un gran óvalo. ¿Veis? Estamos en este punto que nos permite entrar y salir de Mercamadrid y relacionarnos no directamente con la M40, sino con los ramales que van paralelos a la M40. Pero como veis, aquí se van ya a incorporar muy fácilmente. Aquí, para que vierais, aquí tenemos el nudo de la A4 y de aquí, de la A4, nace ese tronco paralelo al M40 que va a servir para llegar a Mercamadrid. Es decir, que gran parte de este tronco que se ha ido, lo vimos nacer muy al norte, ha sido por Mercamadrid, por la gran ciudad, la actividad de esta gran ciudad. Bueno, aquí vemos, ¿veis qué trazado más extraño? Esta extraña recta con esta curva. Yo creo que la M40 tenía que haber rodeado Mercamadrid por el este y por el sur, en vez de haber cortado esta meseta. Hubiese quedado para Madrid una meseta unida norte con el sur. Allí vemos el barrio del Pozo. Aquí tenemos ya la entrada a Mercamadrid y en la dirección sur. Ya veis que allí vamos descendiendo de esta última meseta, que es la última meseta de Madrid. Y ahí vemos todas las actuaciones de Mercamadrid, una ciudad apasionante que trataremos en la siguiente lección. Ya veis esa colina, para mí era la Acrópolis de Madrid, aunque está con grandes rellenos, era un punto muy bonito. Y por desgracia está parcelada como si no se hubieran dado cuenta el valor que tenía ese lugar. Bueno, aquí vemos ya las salidas de Mercamadrid y el otro puente que forma la rotonda. Es decir, es un punto muy importante porque al fin y al cabo es el mercado de Madrid el que da de comer a Madrid. Y aquí ya vamos descendiendo. Fijaros, aquí hay muchos rellenos. Es difícil saber cuál era la topografía original, porque la topografía original aquí era una meseta muy suave, la veremos luego. Y allí ya vamos viendo los barrios de Villaverde al fondo de Madrid. Bueno, aquí quería mostraros cómo se produce esa entrada y también que aquí ha habido una curiosa entrada que hace la competencia con entradas muy complicadas, muy peligrosas, frente a la entrada principal. Y aquí ya vemos esa colina que os comentaba. Bueno, aquí está claro, ya veis que el que viene por este tronco puede o entrar a Mercamadrid o incorporarse a la M40, que no había podido desde hacía mucho tiempo. Y lo mismo el que sale de aquí. El que quiere incorporarse a la M40 viene por aquí y se incorpora ese tronco que hay bastante tarde y se incorporará a la M40. O bien, si quiere
tomar la otra dirección, la dirección sur, pues sale por aquí. Es decir, como veis, existen las 4 posibilidades. Y aquí vemos a lo lejos el pozo y ya los grandes volúmenes de Mercamadrid. Y esta es la entrada sur de este puente. Fijaros que es una ciudad con edificios altos, son los hoteles que veíamos nosotros. Y enfrente vemos esa colina tan importante que está ajardinándose. Y ahí vemos cómo ya vamos bajando hacia el Manzanares. Fijaros cómo aquí ya el terreno empieza a descender. Mercamadrid tiene 2 cotas, esa cota ya es más baja. Y vamos bajando ya. Vamos descendiendo y girando. Fijaros que allí ya se empieza a ver los barrios de Villaverde, los pueblos de Villaverde, y vamos hacia y dejamos los últimos edificios fantásticos de Mercamadrid. Cuando veamos Mercamadrid veremos que tiene edificios fantásticos y luego vemos que es más que un mercado, es casi un gran polígono empresarial. Y bueno, fijaros ahora en esta señal lo importante y lo peligrosa que es. Fijaros, por un lado una salida al M30, importantísima porque es la conexión M40-M30 y nos parece una salida muy muy escasa. Estamos a la vez agobiados por estos rellenos de esta última colina. Luego ya veis que está hablando de la M40 y luego asombrosamente la salida hacia Córdoba es a la izquierda. Esto es algo extraño porque hasta ahora en la M40 siempre las salidas habían sido a la derecha, que dicen que es lo recomendable. Nos vamos a encontrar con un nudo muy complejo porque cambia de criterio. Entonces, como veis, aquí hay una salida hacia la izquierda. Creo que es un tema un poco peligroso, pero algo tan importante como la A4, fijaros que solo tenemos 3 carriles más otro para la M30. Se ve que esto está muy, muy estrecho. Nos vamos acercando y ahora vemos un primer puente. Bueno, allí dejamos ya Mercamadrid, la ciudad apasionante, ya veis las arquitecturas tan diferentes que hay. Y ya tenemos aquí el gran cartel que nos avisa. Interior de Madrid, la M30, salida sur de Madrid, Córdoba y la continuación de la M40 que ya apunta, como veis, hacia Extremadura y hacia La Coruña. Es decir, ya estamos en la mitad de nuestro recorrido. Y aquí vemos aparecer ese gigante, vamos a ver si estamos más cerca. Sí, ahí vamos a aparecer ya el viaducto del ferrocarril. De muchos ferrocarriles, son nada más y nada menos que 3 aves y una línea en parte nacional. Fijaros, estamos en este punto. ¿Veis? Aparece esta gran línea que está rodeando toda la meseta de Madrid y que ya se dirige hacia Madrid. He cambiado la orientación, ¿veis? Ahora estamos mirando hacia el sur. Bueno, pues quería que vierais cómo esta línea es la homotecia. La homotecia es cuando uno hace un círculo y dibuja luego otro círculo más grande, aunque tenga el centro desplazado, como los anillos de un árbol. Y lo cuento en mi historia de la ciudad. Las ciudades crecen con leyes secretas que uno puede averiguar. Y una es el juego de las muñecas rusas, la ley de la homotecia. Uno ve una gran ciudad como una gran muñeca rusa, pero ve que dentro hay otra ciudad idéntica, con los mismos ojos, la misma forma, una muñeca más pequeña, y dentro otra más pequeña. Es decir, las ciudades van creciendo en una sucesión de la misma figura. Donde estaba el primitivo hospital medieval, en la nueva muñeca, mucho más lejos estará el hospital de los 60, y en la última muñeca estará el hospital del siglo XXI. Esto que a veces generalmente se cumple, a veces hay excepciones, es una de las leyes más importantes en la formación de una ciudad. Fijaros aquí qué homotecia tan clara tenemos. La primera línea que venía de Barcelona y Zaragoza era esta y rodeó lo que eran pues, unos campos de Madrid, rodeando esta meseta de Madrid, a cota era 640 creo que estaba. Fijaros ahora la nueva línea que viene de Barcelona también, han pasado casi 150 años, y viene también rodeando lo que va a ser el futuro de Madrid, que va a ser todo esto, campos como eran campos cuando se hizo esta línea, y igualmente se dirige hacia el corazón de Madrid. Es decir, que este punto es homotético de este punto que estamos cruzando. ¿Os dais cuenta, no? Es decir, la historia va repitiendo, la ciudad va repitiendo su misma forma. Fijaros, esta es la línea que viene del Levante, que viene de Zaragoza y Barcelona, que va rodeando esta parte de Madrid, que va a ser el futuro Madrid, sin ninguna duda,
Al igual que la línea antigua, que es esta, ya la veis, venía rodeando también ese Madrid. ¿Veis? Esto es una homotecia perfecta entre el Madrid de 1800 y pico, cuando se hace esta línea, al Madrid que se acabará pues en 2050, cuando ya se acabe y se llegue hasta esta línea. Es decir, es una homotecia de 180 años, ¿no? Aquí lo veis de nuevo muy bien. ¿Veis? Es la misma. Es decir, que este punto equivale a este punto. Que luego veremos homotecias muy, muy bonitas, muy curiosas, que os las enseñaremos. Bueno, y aquí estamos en ese punto, ya lo veis, ¿no? Estamos con estas líneas de ferrocarril que entran, que son muchísimas, luego las veremos, y en este punto. Fijaros que este era el punto de la homotecia, aquí estaba donde acababa el barrio de Pavones, creo que era. Fijaros, llegaba el tren, es el mismo punto, pero 150 años antes. ¿Veis? El ferrocarril que rodeaba lo que entonces eran colinas de campos de Madrid. ¿Veis? Era este punto del barrio, perdón, no era Pavones, es Madrid Sur. Y aquí teníamos la avenida Buenos Aires, recordáis, ¿verdad? Pues es el mismo punto, en homotético, 150 años después, que equivale a este punto. Bueno, y ya vamos a cruzar, fijaros, vamos a cruzar 3 líneas de AVE. Aquí las tenemos. Por un lado vamos a cruzar esta línea de AVE, que es el AVE de Zaragoza. Vamos a cruzar la segunda línea de AVE, que es el AVE primero, el AVE de Andalucía. Vamos a cruzar luego la línea de ferrocarril normal, que después de Entrevías hizo una nueva variante para no alterar tanto, no pasar por Entrevías con tráfico de mercancías. Hizo esta nueva variante, que también la vamos a cruzar. Y por último vamos a cruzar esta línea, que es el AVE de Valencia, que es la nueva línea que se ha hecho. Es decir, tenemos 3 líneas de AVE y una línea de ferrocarril normal. Y fijaros qué punto tan complicado, tan rico de actividad que es este. Bueno, aquí ya estamos pasando. Fijaros la estrechez que tiene aquí la M40. Esto realmente es un punto muy, muy peligroso y está muy escaso de dimensión. Bueno, aquí estamos pasando bajo la línea del ferrocarril antiguo y esta es la nueva línea del AVE de Valencia, que ha sido la última que se ha incorporado. Y fijaros aquí qué pena cómo se ha destrozado la topografía de esta ladera, que era una ladera que bajaba suave hacia el Manzanares, porque hemos metido este vial. Este vial, que es un vial de los viales, de los 8 enlaces que tiene el nudo con la A4. Fijaros qué pena, porque esto podría haber sido un punto muy bonito. Al fin y al cabo es una primer puerta dentro de la Ronda de Madrid. Ya veis el follón que tenemos montado aquí. Y ahí ya tenemos otro de los enlaces. Ya lo veis. Y ahora lo vamos a ver ya con la parte con el tronco de la A4. Y aquí ya tenemos la separación. Fijaros qué complejo es esto. Esta era la salida, la incorporación. Aquí la salida hacia la... Como veis es escasísima esta salida hacia la R4. Muy escasa. Un punto crítico de la M40. Bueno, y aquí la vemos. Fijaros, nos estamos cruzando con la A4. Es un nudo A8. Ahora lo vamos a ver. Fijaros. ¿Qué ha pasado aquí con la M40? Pues la hemos desviado, la hemos abierto en 2 troncos. ¿Para qué? Pues en parte para tener sitio para realizar la unión de 8. La unión de 8 ya sabéis siempre consiste, uno que viene de Andalucía que quiere ir hacia Barcelona, pues hace este enlace, muy sencillo. Uno que venga de Extremadura que quiera ir hacia el sur, hace este otro enlace, perfecto. Uno que de Madrid quiera ir hacia Extremadura, toma este enlace, ¿de acuerdo? Y uno que viniendo de Zaragoza quiera ir al corazón de Madrid, toma este enlace. Esos 4 enlaces nunca dan ningún problema. El problema son los otros 4. Es decir, el que saliendo de Madrid, eso es el que saliendo, vamos a ver, el que saliendo, este es el que hemos dicho antes, este es el que quiere entrar a Madrid en esta dirección, viniendo de Extremadura, quiere entrar a Madrid, pues tiene aquí este enlace. ¿Veis? Pero es un enlace que está saliendo de izquierdas y que se está incorporando al tronco de la A4 de izquierdas también. Muy, muy peligroso. Sin embargo, fijaros,
Este que viene, hemos visto, el que quería salir hacia Córdoba, también salía de izquierdas, muy, muy peligroso, y si quiere entrar hacia el norte de Madrid, perdón, no, si quiere, el que sale de Madrid, que quiere ir hacia Zaragoza, está saliendo también de izquierdas, como veis, con este otro enlace. Y de nuevo está entrando también de izquierdas. Es decir, muy, muy complicado. Sin embargo, fijaros este otro que hemos visto antes, el que pasaba por debajo. Este quiere ir hacia Extremadura. Está saliendo por aquí, está pasando debajo de todas esas dos líneas y con esta curva muy, muy peligrosa, muy cerrada, se está incorporando, ya veis, a esta salida de izquierdas, pero se incorpora de derechas al tronco principal. Es decir, fijaros qué complejidad tiene este nudo. Tenemos los 8 circuitos, ya los veis, de enlace, porque aquí tenemos este otro, que era también saliendo de izquierdas, bueno, esto creo que ya lo hemos dicho, y se incorpora a la salida. Es decir, hay 8 movimientos en este nudo y como veis unos salen de derechas, otros salen de izquierdas. Es un nudo muy complejo. Este nudo se podía haber resuelto con un trébol, pero los tréboles producen muchas retenciones, o se podía haber producido como otros nudos que hemos visto, es decir, este pasando por encima de este tronco y incorporándose así, o este que quiere hacerlo pasaría por encima, se incorporaría así, es decir, pasando por encima. Se ha resuelto de otra manera, pero con una cierta confusión. Veis que hay una cierta simetría entre esta, por ejemplo, y esta, o entre esta y esta otra, pero es un nudo que me resulta muy, muy complejo porque ha cambiado sus criterios. Tratar de hacer los movimientos en un dibujo, en un papel, a eso se añade que se ha abierto el tronco en dos, lo cual aún complejiza más la solución, porque va dejando sin sitio, por ejemplo, que esta, por ejemplo, podría haber pasado por encima, haber pasado, en vez de ir tan subterránea, teníamos el AVE a Valencia, claro, pero podía haber pasado por aquí por encima y haberse incorporado a esta, haber pasado otra vez por estas dos. Es verdad que tenemos un punto muy complejo, fijaros que estamos rodeados de líneas de ferrocarril. Bueno, aquí lo veis un poquito mejor, los 8 movimientos que os comento. Y ahora quería mostraros un poco qué zona vamos a estudiar. Vamos a estudiar esta colina, vamos a estudiar un poquito todo este valle del Manzanares, todo este punto, fijaros aquí, toda esta zona de industrias que tenemos aquí, al lado de la depuradora, la caja mágica, la zona de ferroviaria, la zona de la empresa municipal de transportes, el aparcamiento de la caja mágica y el parque lineal del Manzanares. Es un purpurri de actividades, todas un poco desordenadas, en cierta manera las más ordenadas son las que nacen del propio ferrocarril, hasta llegar al nudo del M30. Fijaros qué compleja es todo este valle de Madrid. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en esta colina, que para mí era la última acrópolis de toda esta zona residencial de Madrid. Hubiera sido perfecta haber colocado aquí una universidad, una facultad, la caja mágica, por ejemplo, podría haber estado aquí, como la última gran monumento en la M40. Por desgracia no ha sido así, parece que se ha parcelado la inversión para naves industriales, una pena. Es esta colina, muy bonita, aunque tiene muchos rellenos, pero es una colina fantástica, muy simbólica de Madrid. Ese era el último espolón de Madrid, que estaba aún sano, por así decir. ¿Veis? Era una posición privilegiada. Había muchos rellenos, la cota original quizá aún sea más baja que esta que vemos. Aquí se ven los rellenos, ¿veis? Grandes rellenos aquí, que han alterado la topografía, porque la topografía era una continuidad de estas laderas que van descendiendo hacia el Manzanares. Pero aún así era un punto alto. Aquí vemos cómo se va ido rellenando con grandes escombros. Pero fijaros la importancia, no percibe la importancia de este último espolón de Madrid. Aquí vemos ya la actuación, de parcelación, el jardinamiento. Una pena. Bueno, esto siempre tiene solución. Si aquí se hacen naves, siempre llegará un momento en que alguien planteará que aquí Madrid puede tener un gran monumento, una gran dotación, incluso una dotación comercial podría haber sido, universitaria. Quizá para un hospital es un punto un poco más comprometido, pero también hubiera estado muy bien. Bueno, y ahora os muestro cómo era esto antes. ¿Veis? Este es el vial que vimos,
el que pasa por medio de Entrevías, y este es el camino de Villaverde a Vallecas, que va a formar una carreterita, aunque la carreterita va un poquito más al norte. Pero veis, era esta cota 600 que va dibujando, que aquí dibuja esta vaguada de la Gavia. Aquí, para que os hagáis una idea, está Mercamadrid, y por aquí ha pasado la M40. Y esta es la meseta que estamos tratando. Ya veis que era una meseta que tenía sus pequeñas vaguadas que caían hacia el río. Aquí tenemos ferrocarril que viene de Alicante, que ha saltado el río, el canal del Manzanares, prácticamente desaparecido, y la vieja carretera ya al otro lado del Manzanares. Y aquí lo vemos ya en este plano de los años 80. Bueno, fijaros que tenemos ya Mercamadrid, prácticamente. Fijaros que aún está el Valle del Manzanares libre, casi libre, en gran parte. Está la depuradora, están estas zonas de fábricas. Y aquí vemos esa cota, que os digo que es la cota 600, que formaba esta colina. Fijaros que era una colina con promontorios, quizá excavada antiguamente, pero bueno, que no era lo que vemos hoy, una gran colina tan alta. Y aquí tenemos la línea Mercamadrid. Fijaros que aquí estos desfiladeros son el del arroyo de la Gavia, que desciende de Vallecas. Aquí lo vemos mejor, ¿veis? La Celsa, toda esta era una vaguada, pero y aquí tenemos esa colina que ya no la reconocemos porque hemos venido con cota 600 hasta aquí prácticamente. Hemos rellenado toda esta zona. Aquí lo vemos en la nueva cota. Fijaros, se ha trasladado la cota 600 que estaba aquí, se ha trasladado casi hasta sobre el ferrocarril. Eso, bueno, a veces puede ser bueno, haber creado esta acrópolis, aunque sean rellenos. Bueno, y aquí vemos de nuevo todo el escenario que vamos a tratar ahora. Bien, entonces vamos a seguir esa carretera de de Vallecas a Villaverde. Esta era la M40, la cruzábamos aquí, empezábamos a descender, ahí teníamos el Instituto de Formación Profesional, aquí viene todo el parque que va rodeando el pozo, y esta es esa pequeña carreterita que es al final una vía de conexión entre Villaverde y Vallecas, una especie de pequeña ronda de los núcleos que rodeaban Madrid. Aquí tenemos este gran instituto y esa plataforma que os comento tan valiosa. Descendemos, aquí vemos precioso, bueno, esa colina, ahí se nota ya los rellenos, ¿veis? Es una pena y fijaros, sin embargo, este precioso parque a sus cotas casi naturales, ¿veis? Es una pena porque esto era la misma cota y con estos rellenos que se tenían que haber retirado, hay muchos sitios donde se pueden llevar esos rellenos, habríamos logrado la continuidad de esta meseta. Pero en fin, aquí vemos ese precioso parque. Fijaros, porque es una pena, porque estas laderas no son aprovechables más que para la vegetación, no para pasear, y es una pena porque son falsas frente a estas llanuras suaves que descendían. ¿Veis? Seguimos ese elemento y aquí llegamos ya a ese cruce donde nos hablan de que está cortada, la vieja carretera que unía Villaverde ha sido cortada. ¿Veis? Estamos en este punto donde este viejo camino, que antes venía un poquito más alto, se marchaba por ahí, giraba y se marchaba hacia Villaverde. Ha quedado truncado, ha quedado cortado, con lo cual solo nos queda la relación con la calle Embajadores. Y esta es la colina. ¿Veis? Ahí vemos ese punto en que descendíamos con el parque de Entrevías. Y aquí vemos la colina muy alterada, pero que bueno, siempre podremos arreglarla. Y enfrente tenemos una serie de empresas que aún quedan aquí, en un sitio ya muy, muy céntrico de Madrid. Pero bueno, es bonito ver de repente que hay puestos de trabajo, que hay actividad. Por supuesto que con el tiempo todo esto se tendrá que mover. Pero de momento supone una mezcla de usos, la nueva ciudad que está llegando aquí, las viejas empresas, y este era el viejo camino que iba a Villaverde. Si lo seguimos, aquí lo vemos, fijaros. ¿Veis? Este plano antiguo, vemos cómo esto cruzaba el ferrocarril, el otro ferrocarril, y ahora vemos que ya ese camino ha quedado truncado, incluso ya en este plano no aparece. Sin embargo, fijaros en el plano antiguo, cómo importante eran campos de cereal, zonas un poco de monte bajo, y este era el camino que veis, pasaba por aquí,
no estaba aquí la línea de... porque iba por entrevías la línea, no estaba hecha esta línea de circunvalación de Mercamadrid, y era todo campos hasta el canal del Manzanares y este camino, que fijaros que subía un poco hacia el cerro, no por donde ahora va la carretera, sino un poquito más al sur. Aquí lo vemos un poco más grande. El camino de Villaverde a Vallecas. ¿Veis? Aprovechaba esa pequeña vaguada por donde ahora se ha metido en gran parte la M40. Bueno, seguimos con esta empresa de gas. Vemos la Gran Colina, que tiene muchas posibilidades, por supuesto. No sé si está previsto para hacer unas naves, pero el sitio es demasiado bueno para hacer unas naves. Y aquí vemos cómo va truncándose este viejo camino de Villaverde. Esto, por supuesto, con el tiempo se resolverá. Tenemos la Gran Colina, la Acrópolis y el paso de todas las líneas ferroviarias que están viniendo por aquí. Y si cruzásemos al otro lado, bueno, este es el punto ese final, fijáis que era un punto muy bonito. Si cruzásemos al otro lado de realmente dónde venía ese camino, aquí aún se nota restos de ese camino que, claro, ha quedado absolutamente truncado. Pues estaba aquí. Este era el camino donde se cruzaba. Bueno, ahí sale, ahí quedan los restos de ese camino truncado. Y saldríamos aquí y vemos ya allí toda la zona de Villaverde. Y este punto, donde hay un puente que no sé si este era el puente original o era otro puente que ha desaparecido. ¿Veis? Aquí está muy claro. ¿Veis? Bajaba esta calle, este camino, y cruzaba el Manzanares. Y aquí ya parece haber desaparecido. Este es el punto del otro lado del río, donde aquí, y probablemente este era el puente. ¿Veis? Aquí hay restos de una gran construcción. Quizá este era el puente, un puente antiguo, porque había una colada era un camino ganadero, que cruzaba aquí el Manzanares, porque no había muchos puentes en esta zona del Manzanares. Y este era muy importante. Ahora, como veis, tenemos muchos puentes, el ferrocarril, esta pasarela, este otro. Y fijaros, bueno, lo importante que era eso lo importante que quería que vierais este punto. Fijaros, aquí tengo un tema muy bonito. El Estadio Metropolitano, fijaros que es homotético de la Plaza de las Ventas, en la misma posición. ¿Veis? Uno era la Plaza de Toros, ahora ya es el campo de fútbol. Y sin embargo, en todo este tramo aparece Mercamadrid, lo estudiaremos, qué motecia tiene, y aquí este punto. Fijaros qué bonito era este punto para haber hecho, por ejemplo, la Caja Mágica aquí, como un gran monumento en la última Acrópolis de Madrid. Es decir, bueno, siempre habrá tiempo de hacer ahí. O el mismo hospital que vimos que se había hecho aquí, pues hubiera estado quizá aquí muy bien. O la Universidad de Vallecas hubiera estado muy bien también aquí. Bueno, y ahora seguimos por esa carretera. Vemos a lo lejos esa colina tan valiosa y seguimos por esta carretera donde bordeamos las empresas que van surgiendo a los lados, con Barry. Fijaros dónde estamos. Estamos bordeando este maravilloso parque forestal que con el tiempo acabará, yo creo que acabará llegando hasta el ferrocarril. Seguimos esta carretera y ahí vemos unos grandes árboles y es donde llega este camino del parque forestal. El parque forestal ya está llegando hasta aquí. Esperemos que acabe llegando hasta el ferrocarril. Y aquí ya venimos a esta zona, que toda ella nace en parte, tenemos este cruce, tenemos este paso, recordáis que era el otro paso importante, que pasa hacia la calle Embajadores, que luego lo seguiremos. Estamos en este punto. Es el otro paso que cruzaba el ferrocarril a enlazar con la calle Embajadores. Y aquí tenemos toda esta zona, una gran zona de talleres que con el tiempo, sin duda, ahora crean puestos de trabajo y es un sitio perfecto, pero está claro que Madrid ya ha rodeado toda esta zona y está claro que estos talleres con el tiempo se tendrán que mover de aquí. Lo mismo pasará con esta zona de transportes de Madrid. Esto es demasiado valioso y es el Valle del Manzanares rodeado ya por Madrid por todos lados. Bueno, vamos a subir por esa carretera, fijaros que ha habido un corte en terreno y llegamos a esta zona de actividad ferroviaria, de los talleres de Renfe y del borde del futuro parque forestal. Que veis, tenemos una gran superficie aquí.
Allí vemos los últimos bloques de entrevías. Fijaros, hay zona de almacenes, que es bonito, estas zonas de transición en que la ciudad acaba y aparece muchísimos talleres, muchísima actividad. Es muy lógico en la ciudad, pero probablemente ya se está pidiendo su traslado más al sur. Ahí vemos la ciudad alta, ahí vemos ese corte del terreno, que es para nosotros nos intriga, si es un corte que se produjo o es realmente un relleno, porque aquí parece que es un relleno, pero no sabemos si es que alguien cortó los cerros de esta colina. ¿Veis? Aquí parece como si fueran rellenos, pero no lo sabemos. Realmente es un sitio valiosísimo, porque fijaros que es el borde de Madrid. Aquí lo vemos desde esa carretera que sube. Fijaros qué bonito punto, esos promontorios, que me da la impresión que parece como si fueran terrenos naturales, ¿veis? Tienen como los estratos. Ahí vemos en la zona de autobuses de Madrid. Allí al fondo vemos la última dotación de esos altos barrios. Y ya nos dirigimos hacia... Ese es el punto en que gira el ferrocarril que va a girar para ya ir hacia Atocha. Y donde nosotros, veis, a este punto, es decir, esta carretera no tiene continuidad, hay un centro de transformación. Fijaros ya cómo el ferrocarril se dirige para girar hacia la derecha rodeando esa colina alta. Y si subiésemos un poquito, veríamos pues toda esta zona tan valiosa de transportes, toda esta gran llanura, ¿qué futuro puede tener? Yo a veces pienso, pues quizás sería una zona, desde luego no de viviendas, las viviendas no deben estar en las partes bajas, quizá una zona de empresas, pero a la vez da mucho pena porque tenemos todo el parque forestal, digo, podría ser una zona realmente natural, todo este Valle del Manzanares, sería un verdadero tesoro, crear una dehesa en todo lo que es el Valle del Manzanares. También podría ser una zona de huertas, de cultivos. Ahí llegábamos a esa dotación y a este precioso parque que rodea. Ya veis cómo rodea todos estos barrios. Y es un pulmón estupendo. Bueno, y vamos a volver al punto en que la calle se enlazaba con la calle Embajadores. Pasamos por debajo de esta vía antigua del ferrocarril que se dirige a los talleres. Y luego aquí tenemos la A4, nada más y nada menos que la A4. Pero antes estamos cruzando varias líneas de AVE, ya lo veis. La última, el AVE a Valencia, que aquí vemos todos los aves que están pasando bajo ese paso antiguo del primitivo ferrocarril que iba a los talleres, ya lo veis, ¿no? Este se marcha a los talleres y aquí tenemos las líneas de AVE, la línea nacional, la última línea de la AVE a Valencia y la A4. Estamos cruzando en este punto. ¿Veis? Vamos a llegar a este gran parking de la Caja Mágica y a la depuradora. Esta es la zona de la depuradora. Basta ver la vegetación que crece aquí para darse cuenta que es un terreno privilegiado por la humedad que tiene por ser el Valle del Manzanares. Es decir, cualquier cosa que hiciéramos aquí, un gran parque, una gran dehesa, tendría un éxito inmediato por la vegetación. Y aquí ya, fijaros ya, esta es la Edar de la China, ya la calle Embajadores. Esta es una calle, la pobre, como veis, que se ha quedado sin sentido. Era una calle importante, que iba descendiendo de Madrid, pero se ha quedado un poco sin sentido. Primero, ya veis el paso tan estrecho que tiene. Luego tiene la A4, que baja a su lado. Tiene todo el ferrocarril. Ahí tenemos la Caja Mágica, luego la veremos más detalladamente. Entonces es como una especie de duplicación de viales. Y yo no sé si realmente la calle Embajadores aquí tendría que... realmente alguien puede decir qué burrada, pero igual tendría que empezar a pensarse en suprimirse. Tenemos el gran parking de la... Una pena que en los terrenos más fértiles del Manzanares se haya hecho este gran parking. Y aquí vemos cómo estamos pasando bajo la A4, hay una especie de rotonda aquí. También es la duda sobre por qué la A4 se trazó por aquí. Estaba claro, porque la A4 siempre había ido a cotas altas, había ido a Villaverde, a Getafe. Claro, como no había sitio para pasar, se pasó por el fondo del valle. Ahora ya no se haría, porque era un valle muy valioso. Ahí vamos viendo esas colinas de rellenos que no se han querido quitar, que se han querido convertir en parques, que me parece que es un error. Ya vamos a pasando bajo la A4 y nos juntamos con la otra tronco que había bordeado por el otro lado. Y fijaros, ya aquí aparece el AVE
y nuestra pobre calle va flanqueada por el AVE y por la A4. Uno se pregunta, ¿realmente es necesario? ¿O realmente Embajadores podía ser realmente aquí la A4? ¿Es necesario tantas vías de tráfico? Ahí vamos viendo el AVE y nos vamos acercando hacia Madrid. Como veis, hay muchas zonas aquí aún como un poco sin ordenar. Y fijaros, da mucha pena que el Valle del Manzanares esté así cercenado. Ya van avisando de Méndez Álvaro y nos vamos acercando a ese nudo. Allí vemos los últimos barrios altos y ahí ya vemos las construcciones de Méndez Álvaro, es decir, ya ahí está Madrid y la M30 y el encuentro con la M30. Hoy ese es un punto muy singular. Aquí está muy cuidado, pero hay una gran confusión en los viales. Ahí vemos ya las últimas construcciones del borde de Madrid y la M30. Aquí tenemos la M30 en un giro brusquísimo que hace. Aquí tenemos la M30 como gira en este promontorio de Madrid. Ya veis que aquí ha faltado previsión, porque esta era en vez de haber creado este parque tendría que haber enlazado Madrid-Río con todo el borde de la M30. Hemos apurado muchísimo los bloques de Méndez Álvaro, el Corte Inglés, ya lo dijimos, muy mal situado en esta zona. Una zona, teníamos todo el sitio del mundo y hemos ajustado, fijaros, estas casas al lado de la M30 cuando ha crecido mucho mejor esto. Fijaros aquí el margen que hemos visto en Entrevías y en El Pozo, con un gran parque, pues resulta que no lo tiene esta zona de Madrid. Pero bueno, todo esto se podrá reformar en un futuro, porque aquí hay otro de los grandes espacios de futuro de Madrid. ¿Veis? Ya Madrid ha rodeado y probablemente estos talleres ya empiecen a carecer de sentido. Aquí tenemos ese nudo, fijaros, ese pequeño desfiladero y estos grandes parques que a mí me parecen un poco absurdos, parques geométricos en lo que era una gran dehesa, una gran zona de regadío, de canales. Es muy complicado, lo sé, pero bueno, aquí tenemos la M30 como la muralla de Madrid y en el enlace con nuestra M40. Fijaros lo importante que es este valle y cómo lo hemos fragmentado totalmente. Aquí quería mostraros la casa mágica, vista desde la entrada desde arriba, y toda su superficie y su entrada desde abajo. Yo creo que, en mi opinión, fue un error colocar aquí la caja mágica. ¿Por qué? Porque nunca debemos ocupar un fondo de valle. Alguien puede decir, bueno, Manzanares nunca inundará. Bueno, ya lo veremos, pero ocupar la cuenca de un valle, pues es siempre muy peligroso. Y ocuparlo con un volumen tan enorme, fijaros el gigantesco que es, y después no está mirando hacia el sur, que es hacia donde mira el río, está mirando no se sabe bien, la entrada la tiene mirando hacia el norte, con este gran aparcamiento en las zonas más fértiles del Manzanares. Creo que esta dotación aquí no ha sido bien situada. Aquí hubiera estado muchísimo mejor. Fijaros este aparcamiento, nadie diría que por aquí está pasando el Manzanares, el eje que marcó un poco Madrid, el eje norte-sur de Madrid. Con lo cual, este edificio tampoco mira hacia el valle, no mira hacia el sur, parece que mira hacia el norte, no sé. Fijaros el aparcamiento también. Claro, todo esto era un valle precioso, el valle del Manzanares. Bueno, aquí quiero que miréis mirando hacia el sur cómo se ve lo extraño que es esta mirada de este edificio que está mirando como hacia el norte, no se sabe bien y luego, como veis, es demasiado grande para el valle, demasiado grande. Este se tenía que haber situado aquí o en otro punto alto, porque los fondos de valle no son muy apropiados para grandes dotaciones. Pueden ser dotaciones deportivas, pero una dotación tan importante, al fin y al cabo, este es como un vestíbulo de Madrid, un salón de actos de todo Madrid, y creo que no está bien puesto el sitio. Bueno, y esto sin más, quería que vierais cómo hoy está todo lleno, lo que era el valle, ya acabo, para no hacerme pesado. Fijaros la caja mágica, demasiado grande, no se sabe bien hacia dónde mira, recupera el agua, pero a la vez tenemos el Manzanares, fijaros. Y claro, todo esto aquí se veía como aún estaba libre en estos años 80, aún había muchas posibilidades, en cierta manera se han malogrado. ¿Veis? Aún estaba muy libre, hemos ido colmatándolo todo. Fijaros en este plano del año 2000, aún veíamos
con muchas posibilidades. Uno piensa primero, ¿por qué la A4 se trazó por mitad del valle? No habría habido posibilidades de, de recrecer la antigua Nacional 4. Esto ahora ya no se haría, cruzar un valle con una autovía, porque era un valle muy, muy valioso. Eso es el primer tema que habría que estudiar. Si la A4 en algún momento puede desplazarse de aquí. Aquí tenemos cómo era el valle, fijaros ya pasando hacia el M45, hacia el M50, que por suerte aún está casi virgen el valle, es decir, toda esa enorme concentración de actividad luego se libera. Fijaros qué maravilla, cómo va rodeando Madrid y casi vuelve a la situación original. Y aquí tenemos el plano, este era el viejo Madrid, plano de 1870, los caminos, el canal, todo el Manzanares lleno de parques, de jardines, de huertas, también Abroñigal, donde ahora va la M30. Seguíamos, veis aquí ya saltaba el ferrocarril a Alicante, el de Zaragoza. Estos son los primeros que empezaron a cercenar el valle, a respetarlo poco, ya veis, para subir a esa meseta. Pero una vez que lo habían saltado, volvía el valle a recuperar el arroyo de las Gavias, que venía de Vallecas, y aquí ya el valle se recuperaba, ya veis, con cultivos, viñedos, el canal. Y seguimos bajando, fijaros, ya eran marismas, viñedos, olivares y los acantilados tan preciosos de esta cornisa de Madrid. Y si damos ya la vuelta, fijaros, era un paisaje casi de dehesas, de campo bajo. ¿Por qué? Porque era inundable, esto se inundaba, llegan viejos canales, perales del río y todo el borde de Madrid. La cañada, mira, esto es muy importante, es la cañada real, que cruzaba por aquí, quizá por un vado, cruzaba el Manzanares. Un eje importantísimo, eje que se está respetando en la M50. La M50 casi ha seguido la vieja cañada, que ya sabéis que estas cañadas son antiquísimas, iban a Tartesos, iban a la Alcudia, pero luego seguían hacia Tartesos y los pastos no eran suficientes, bajaban a Doñana, que era donde estaba Tartesos. Y bueno, y esto es como está ahora. En este borde de la M50 recuperamos ese viejo valle del Manzanares. Quizá algún día podemos recuperar toda esta zona que hemos visto con un gran paisaje abierto del Manzanares. Ojalá sea así. Esta imagen preciosa. Acabo ya. Muchas gracias.